Y donde dice el Espíritu, el título, Espíritu no debe de ir ahí con letra mayúscula, sino con minúscula, porque no vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del Espíritu del hombre. Entonces, me equivoqué yo, ahí me puse E mayúscula, pero es I minúscula, E minúscula. Ajá, de la pequeña. Ok, vamos a empezar. Hoy es el tema del Espíritu, o el Espíritu del hombre, ¿verdad? Introducción, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, el versículo 23, perdón, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debe ser guardado irreprensible? Espíritu, alma y cuerpo. La importancia de esta enseñanza es ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la clave: ser guardados irreprensibles. O sea que en tu espíritu, tu alma, en tu cuerpo debe ser guardado irreprensible. O sea que tus tres áreas, tus tres dimensiones de tu ser debe ser santo. No solamente debe ser tu Espíritu Santo, sino también tu carne, tu cuerpo debe ser santificado para Jesucristo. Y tu alma, el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Entonces debes guardar tu alma de no estar inclinada al pecado. Vamos a ver. Dios nos creó a su imagen y semejanza. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Entonces dice que el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado entró ¿qué? Y la muerte pasó ¿a qué? O sea que todos pecaron. Entonces el pecado entró por un hombre, y el pecado, ¿verdad? Causó que entrara la muerte, ¿verdad? Y así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora somos seres mortales porque entró la muerte. Éramos eternos. Antes de que Adán pecara, éramos eternos. La muerte entró, no existía la muerte. ¿Me explico? No existía la muerte. La muerte entró. La muerte entró ¿por qué? Por el pecado. Y por eso dice que la paga del pecado es. Entonces Adán y Eva eran eternos. El plan de Dios para la humanidad es la eternidad, que seamos eternos. Pero el pecado del hombre, que entró por un hombre, dice, y después del pecado vino la muerte. O sea, el pecado provocó la muerte. El pecado hizo que el hombre se fuera deteriorando hasta llegar a morir. Entonces, Adán y Eva no se iban deteriorando. Adán y Eva no se iban envejeciendo, no se iban llenando de achaques, de malestares físicos, nada por el estilo. Eran eternos. Pero cuando pecaron, empezó el deterioro. Se empezaron a deteriorar. Y eso es muerte. El deterioro es que va llegando a su fin. Se está muriendo lentamente hasta llegar a su fin. O sea, el deterioro es muerte. Va muriéndose. Usted se está muriendo. Nosotros todos nos estamos muriendo físicamente. Lento, vamos. Cada día que pasa nos vamos haciendo más, se va acabando más ¿sí? El tiempo que se nos constituyó. Entonces dice aquí: Dios nos dio espíritu desde el principio. ¿Qué nos dio Dios desde el principio? Espíritu. ¿Cómo nos hizo Dios en el principio? A su imagen, pero dijimos la vez pasada éramos tripartitos.
¿verdad? ¿Qué quiere decir tripartitos? Espíritu, cuerpo y alma. Cuerpo y alma y ¿qué más? Espíritu, cuerpo y alma. Eso es tripartito. Entonces, dice, Dios nos dio espíritu desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero este murió, o sea, el espíritu murió al pecar Adán. ¿Qué murió cuando Adán pecó? Amén. Y terminaría también en muerte física después de su deterioro completo, ¿verdad? Puede ir deteriorándose por completo, moriría. Entonces, entró la muerte espiritual, automáticamente entró la muerte espiritual cuando Adán pecó, y también entró la muerte física, que ahí empezó el deterioro, el deteriorarse, el acabarse. Entonces, dice, al pecar Adán fue destituido de la gloria de Dios, o sea, de esa vida espiritual gloriosa. Dice, ese día murió espiritualmente y más tarde murió físicamente. El día que Adán pecó, ¿en qué área murió? Ok, y después de los años de edad, murió físicamente porque se iba deteriorando. Ya no era eterno, era mortal. Ya no era inmortal, ahora era mortal. Entonces, ahí se cumple la palabra donde dice Dios, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Verdad? Y le estaba hablando de esa muerte espiritual, pero también esa muerte física. Entonces, ese día murió espiritualmente y más tarde murió físicamente. Al estar nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos que Jesús nos dé vida espiritual. ¿Cómo estábamos sin Cristo, hermanos? Estábamos muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿por qué muertos? ¿Por qué estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Porque estábamos muertos espiritualmente. Escúcheme bien. Dice aquí, dice que ese día, dice, al estar muertos, dice, al estar nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, necesitábamos que Jesús nos diera vida espiritual. Primeramente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gente de allá afuera, sin Cristo, ¿cómo está muerta? Ahora, ¿por qué está muerta? No le atinan ustedes. Se los expliqué la vez pasada. Estaban muertos porque en primer lugar tuvieron vida. No puede existir la muerte si primero no existió la vida. ¿Cómo alguien puede morir si primero no vivió? ¿Me explico? Para estar muerto tuvo que haber vivido. No puede algo estar muerto sin nunca haber existido o haber vivido. ¿Me explico? Entonces, y ahí está dando a entender que todos tuvimos vida en Dios. Pero como el pecado entró a todos los hombres, ¿verdad? Entonces la muerte alcanzó a todos los hombres y el pecado alcanzó. Ahora el pecado es parte de nuestro ADN. Nacemos en pecado. Y entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces, ¿por qué? Porque nuestro primer padre, que fue Adán, él pecó y murió espiritualmente. Y ahora todos caminábamos muertos espiritualmente. Muertos porque desde Adán morimos. Morimos desde el tiempo de Adán. Y ahora Cristo viene, el segundo Adán, que es espíritu vivificante, y nos da vida juntamente con él. Nos resucitan los muertos. Estábamos muertos porque morimos juntamente con Adán.
pero ahora nos resucita, nos resucitó. Usted es un resucitado, hermano. Es un resucitado entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos a usted, en su área espiritual, en su vida espiritual, donde estaba muerto, ahora usted tiene vida. Entonces, por eso es que Jesús vino para darnos vida espiritual. Y Dios ha venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Entonces Jesús vino para darnos vida espiritual. Una cosa eran los milagros que Jesús hacía en el cuerpo de la gente. Escuchen, una cosa es el milagro del cuerpo, cuando recibe la gente un milagro de sanidad, y otra cosa eran los milagros que Jesús hacía en la autoestima de la gente, esto es su alma. No, que nadie me ama, soy despreciado, no sirvo para nada, soy un inútil, el piloto, aquí y allá. Entonces viene Dios y hace una sanidad en el alma. Escuche bien, en el alma. Y dice aquí, dice, y otra cosa es el milagro de nacer de nuevo. Esto es del Espíritu. Entonces, ¿qué era lo que se hería? El alma, ¿verdad? Lo que se siente herido es el alma. Ay, mi vida, oh, nadie me ama, ay, aquí no hay amor. Ay, la hermanita ya me miró así. Ay, hermanitos almáticos. Que todo les duele y todo les molesta. Ahí es en el alma. Es en el alma. El alma en la que está sintiendo eso. En el alma residen los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Esas tres cosas residen en el alma. Los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Amén. Bueno, eso lo vamos a entender ahorita. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando el Señor hizo su creación, vino y hizo los animales. Declaró que de la tierra saliesen los animales. ¿De dónde salieron los animales? Y de la planta, y la planta, ¿de dónde salieron? De la tierra. Cuando un animal y una planta mueren, estas vuelven a su origen. ¿Y su origen es qué? También los hombres, dice la Biblia, que su cuerpo vuelve ¿a dónde? Amén. Pero dice la Biblia en Eclesiastés 12:7, dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ¿a dónde va, hermano? El cuerpo, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, hablando del cuerpo. Dice, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Por qué tú tienes espíritu? Porque Dios te dio esa vida espiritual. Tú tienes vida espiritual por Dios. Entonces dice aquí en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nosotros podemos ver cuando Adán comió del fruto del árbol prohibido, desobedeciendo a Dios. No es desobediencia solamente el primer pecado, sino que también fue robo. Perdón.
Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Nosotros podemos ver cuando Adán comió del fruto del árbol prohibido, desobedeciendo a Dios. Y no es desobediencia solamente el primer pecado, sino que también fue robo. Y a Adán le dijeron que de todo árbol era de él para comer, pero que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era de él para comer. O sea, ese árbol no era para él, era prohibido ese árbol. El meterse al área donde estaba el árbol y tomar de su fruto se convirtió en un robo, porque él no se le había permitido. Él se metió, digo, todos los árboles son tuyos, menos este no me lo toques, este árbol no me lo toques. Todos los árboles que están en el huerto, come y disfruta todo ello, pero este arbolito que está aquí, no me lo toques para nada. Este no es tuyo, este no te pertenece, este me lo dejas intacto. Pero Adán prefirió meterse a ese lugar, ¿verdad?, y agarrar el fruto del árbol prohibido, y eso se constituyó no solamente en pecado, sino que él también traspasó, ¿verdad?, robando en propiedad ajena, que ese árbol no le pertenecía a Adán. Todos los árboles eran de él, Dios se los dio, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no era de él, ese árbol era el de Dios. Yo le digo, todos los árboles son tuyos, enseñoreate de ellos, toma posesión de ellos, ¿verdad? Son tuyos, vive de ellos, come de ellos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Pero Adán agarró el árbol que no le correspondía. Por eso entendemos hoy la escritura de Malaquías, donde dice que malditos son todos con maldición, porque todos me han robado. El robo es una raíz que trae maldición consigo. Estarle robando a Dios o robar, hermano, atrae maldición. Dios le dijo al pueblo de Israel, malditos sois con maldición toda la nación entera. Y le dijeron, ¿por qué? Porque me habéis robado. El robo contrae maldición. So, si usted mira por ahí una Biblia que no es suya, no la agarre. Si usted mira por ahí un celular que no es suyo, no lo agarre, o entrégueselo a su dueño respectivo. Si usted mira ahí algo que no es suyo, suéltelo, no lo agarre. Entonces, porque es el robo, y el robo trae maldición. Dice amén en esta hora. Adán y Eva tomaron lo que no era de ellos, y eso es robo. Adán fue seducido por Eva, y Eva fue seducida por la serpiente, de tal manera que ese día murieron espiritualmente, pero también fue declarada la muerte física. Aunque no murió, empezó a morir, porque tenía que terminar en muerte, y por eso la Biblia dice que este hombre exterior se va desgastando día con día. ¿O no? Ella estaba más joven que hoy, ¿no? Hoy está más viejo que ella. Dice que día a día se va desgastando, se va acabando este cascarón. Dice en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuánto alaban a Dios? Por más saludable que seamos, llega un día que moriremos. El cuerpo de Adán no iba a morir, pero murió. Pero previo a eso murió en su relación con Dios. O sea, primero murió en su relación con Dios, y luego murió humanamente su cuerpo, ¿verdad? Adán lo sacaron del huerto y se terminó la comunión con Dios. Ahí, cuando a Adán lo sacaron del huerto que está en Edén, ahí se terminó la comunión con Dios. Ahora Adán tenía que comunicarse con Dios a través de sacrificios, a través de ofrendas de paz. Adán no se podía comunicar con Dios, ¿verdad?, a través de cualquier otra forma, era a través de ofrendas de paz.
Por eso es que cuando llegó el tiempo, dice que Abel y Caín trajeron ofrendas de paz a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano era la forma en que se comunicaba y se ponía su conciencia en paz delante de Dios. Entonces era a través de las ofrendas de paz, a través de los sacrificios. Entonces dice aquí, toda persona muerta espiritual es controlada por espíritus malos. ¿Cómo está eso? Dice aquí Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todas las personas también están destituidas de la gloria de Dios hasta que no se arrepientan de sus pecados, creen en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces nacen de nuevos. Entonces, la gente que está destituida de la gloria de Dios ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas que están destituidas de la gloria de Dios? Amén. Les acabo de leer ayer, hermano. ¿Qué dice? Toda la persona también está destituida de la gloria de Dios. Dice, hasta que no se arrepiente de sus pecados. Ahí está la clave. Dice, creen en Jesucristo como Señor y Salvador y entonces nacen de nuevo. Entonces, ¿quiénes son los que están destituidos de la gloria de Dios? Todas las almas que no se han arrepentido de sus pecados. Entonces quiere decir usted que usted ya fue restablecido en su posición espiritual de la gloria de Dios. Nosotros tenemos un peso de gloria, dice la Biblia. Nosotros tenemos la gloria de Dios. Y dice aquí hermano, que fueron destituidos. ¿Sabe lo que es destituido? Desechado. No, desechado es que ya no sirve para nada. Que ya no, ni reciclable. Ya ni para reciclar no sirve. No esté adivinando, hermano. Desechado quiere decir que te quitaron de tu posición que tenías. Destituido. Te quitaron de tu posición en que estabas. Te quitaron tu puesto. O sea, te quitaron la chapa, pues. A Adán y Eva le dio el Señor el gobierno de toda la tierra. Y entonces, hermano, cuando él estaba en la gloria de Dios, fue quitado de esa posición gloriosa. Lo quitaron de esa posición de gloria y ahora tenía que conformarse con hacer sacrificios y tener un poquito de comunión con Dios, aunque no era la gloria de Dios. Porque fue desechado. Ahora la gloria de Dios viene por medio del Espíritu Santo que nos da vida a nosotros. Ahora tú fuiste restablecido, o instituido nuevamente. No destituido, instituido nuevamente a esa posición gloriosa del Espíritu Santo. Entonces te fuiste quitado de esa posición. Entonces Jesús declara a la gente como muerta. Jesús declara a la gente como muerta. Mateo 8:22, Jesús dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, dejamos de ser ¿qué? Cuando nace de nuevo en Cristo Jesús, usted deja de ser ¿qué? Muerto. Usted de estar muerto, te resucita. ¿Cuántos ya resucitaron? Amén. Amén, amén. Avívese pues, porque lo miro así medio lento. ¿Qué está pasando? Avívese, me despierte y aleluya. Quiere decir que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, dejamos de estar muertos. Este hombre muerto tenía sentimientos. Escúcheme bien. El hombre muerto tenía ¿qué? Porque, y estamos hablando de Mateo 8:22, dice, ese hombre muerto de Mateo 8:22 tenía sentimiento porque le dijo al Señor que lo dejara enterrar a sus padres y luego lo seguiría. Entonces Jesús lo está llamando para resucitarlo a él, para que le acepte su llamado.
Dice el Señor, pero deja entierro primero a mis padres. El hombre tenía sentimientos, pero estaba muerto espiritualmente. No tenía espíritu en su vida. Jesús lo estaba llamando para darle vida. Le dice el hombre, Señor, permíteme que primero entierren a mis padres. Le dijo el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y entonces dice aquí, ese hombre muerto tenía sentimientos porque él le dijo al Señor que lo dejara enterrar a sus padres y luego lo seguiría. Fue sus sentimientos, fue su voluntad. Por eso él dijo, deja que primero entierren a mis padres. Él tenía pensamientos, tenía voluntad, tenía sentimientos, pero estaba muerto espiritualmente. Toda persona muerta espiritual es controlada por espíritus malos. Ahora, este hombre ya no era, cuando Adán y Eva pecaron, murieron en qué área? Espiritualmente, ¿verdad? Y últimamente iban a terminar muriendo físicamente después de muchos años. Ahora, cuando uno muere, usted tiene espíritu, alma y cuerpo, tripartito. Pero el hombre murió ¿qué? Espiritualmente. ¿Y qué le quedó? Entonces allí el hombre de ser tripartito, el hombre de ser un hombre tripartito se convirtió en un ser almático. Ya no tenía espíritu, ahora se convirtió en un ser almático. Ahora pura alma y cuerpo. Ahora, pero esa alma es controlada y dominada por espíritus malos. Amén. O sea que todo ser humano, cuando muere espiritualmente, cuando su espíritu murió, un espíritu viene y toma lugar del Espíritu Santo o del Espíritu del hombre. Y entonces toma el lugar que le pertenece al Espíritu. Y toma él su lugar. Y ese espíritu malo domina al ser humano. Todo ser humano nace con un demonio. Escúcheme bien. Todo ser humano nació con un demonio al lado de él. Porque nacimos en pecado. Así por muy inocente que sea la niña o el niño, nació en pecado. Y un demonio está ahí al lado de esa persona desde el momento que nace, para empezar a arruinarle su vida y a echarle a perder todo su futuro. Ese demonio está comisionado a arruinarle la vida a esa persona. Entonces, hasta que esa persona viene y reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, hermano, nace de nuevo. Nace de nuevo espiritualmente, y entonces ya tiene el espíritu. Se convierte en espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando la persona está en pecado, es almática, es alma y cuerpo. Entonces, pero cuando está muerta, es controlada por espíritus humanos. ¿A usted qué lo controlaba cuando no era cristiano? ¿Qué lo controlaba? Los demonios. No lo controlaba un angelito de Dios. No lo controlaba nada de eso. Lo controlaban los malos espíritus. Por ahí que te llevaban a la droga, te llevaban a la fornicación, al alcohol, al pecado, al robo, a la mentira, a la maldad, a los pleitos, a la ira, a la venganza. Todo eso. ¿Y por qué? Porque eras controlado por espíritus malos. Y esos espíritus malos, por eso es que ahora el espíritu malo ya no está en ti. ¿Verdad que no? Pero si te habla el espíritu malo. ¿Qué te dijo hoy ahora el espíritu malo? A ver, alguien que diga qué le dijo el espíritu malo hoy. ¿Ah? No es la cara. Le presentó a alguien.
le presenta una y otra forma, pero el enemigo le habla. Pedro le dijo al Señor: Señor, no permitas que tal cosa te acontezca. Apártate de mí, Satanás, porque me eres esto. Pero no era Pedro que estaba poseído. Hay cristianos que dicen: es que Pedro se le metió el demonio. No, a quien se le metió el demonio fue Judas. Pero a Pedro no se le metió, a Pedro le habló el demonio. Mira lo que le van a hacer a tu maestro. Y empezó a remorderle ahí a removerle los sentimientos a Simón Pedro. Que Simón Pedro sentimentalmente dijo: Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Pero era el demonio que le estaba hablando. Cuando tú estás ahí, de repente viene el demonio y te está hablando. Mira, el pastor por ti lo está diciendo. Por ti, y mira, fíjate bien, ese pastor no te ama, esa hermanita no te ama, ese hermano no te ama, esto y lo otro, aquí no hay amor. Y empieza a tirártelo, y tú, y si, ¿verdad? Empiezas ahí. Porque es el dardo del enemigo, hermano. Entonces, cuando uno está muerto espiritualmente, los demonios lo controlan, o sea, toman posesión de él. Pero cuando estás en Cristo, solamente te pueden hablar, solamente te hablan. Escúchame bien, te pueden decir cosas, o sea, son dardos. Dice la Biblia que para poder apagar los dardos de fuego del maligno, y los dardos son las palabras que él te manda. Te habla y te dice y te hace pensar y te hace ver, te hace imaginarte los dardos del maligno que vienen. Pero no, el demonio no está en ti, nomás te llegan los dardos. Pero eso es que tenemos el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. Dice amén en esta hora. Pero cuando estamos sin Cristo, entonces no son dardos, son demonios los que están dentro de la persona. ¿Me explico en esta hora? Entonces, toda persona muerta espiritualmente es controlada por malos espíritus, segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuando quién sale? O sea que hay un espíritu inmundo que está controlando el hombre, lo tiene metido. Entonces dice: pero cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿A dónde quiere regresar el demonio? ¿Quién se te quiere meter, hermano? ¿Qué demonio? ¿Qué se te quiere meter, hermano? ¿Qué demonio se te quiere meter? El que salió. El mismito que salió. Pero hay que tener cuidado, porque ese mismo demonio que te andaba en el mundo es el mismo demonio que hoy te anda rondeando. ¿Tú crees que es otro demonio el que te anda rondeando? No, hermano. El mismo que te tenía controlado allá en el mundial es el mismo que hoy en el cristianismo te anda rondeando. Es el que te rodea, hermano. Él te anda velando para ver cuándo te descuidas y que se quiere meter dentro de ti. Ese espíritu malo es el que te anda rondeando. Tú puedes estar ahí paradito, pero él nomás te está velando de lejito, nomás te está cuidando, te está rodeando. Tú estás en la iglesia y nomás te está velando. Tú estás trabajando y nomás te está velando. Tú estás en tu casa y nomás te está velando. Te está examinando cada movida, te está examinando cada acción, está examinando tu forma de ser, tu carácter, tu conducta, tu vocabulario. Dice: ya sé por dónde le voy a dar esto. Ya le ahí el lado flaco, ya lo agarré a este. Porque te examina ese demonio, hermano. Y el otro día le dije que los demonios lo conocen a usted, porque desde pequeños, desde que nace, hermano, se te comisiona un demonio para que te haga la vida imposible, y ese demonio te va estudiando desde pequeño, de tal manera que cuando ya eres adulto, ese demonio te conoce más que tú lo conoces a él. Te conoce bien tus gustitos y todo. Así como la esposa lo conoce a uno. Hermanas casadas, ¿conoce usted a su esposo? Sí, ¿verdad? Y ya sabe cómo hacerlo enojar, ¿verdad? Porque ¿sabe por qué sabe cómo enojarlo? Porque ya lo tiene bien estudiado.
Así también el marido ya sabe dónde hacer enojar a la mujer y le da cabal con la espada que lo hiere. Sabe con qué lo va a hacer enojar, sabe cómo lo va a sentir mal, sabe cómo herirlo, sabe cómo desquitarse, hermana o hermano. Sabe. Y con esa espada, como usted ya lo conoce y ya la conoce bien, entonces usted usa esa arma para herir a su ser amado, a la mujer que usted ama, al hombre que usted ama, le hiere con el arma que usted usa más efectivamente para herir. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Sí? Y así son los demonios. Los demonios te están examinando. Y dices, ya lo conozco. Ya conozco yo a este. Y yo sé por dónde le voy a dar. Y es ahí donde empieza a atacar. Qué casualidad que te ataca precisamente en esa área en la que te cuesta. Cabal en la área que te cuesta ser diferente, en la área en que te cuesta humillarte, en la área que te cuesta, ¿verdad?, hacer la voluntad. Ahí es donde te ataca. ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? ¿Cuánto alaban a Cristo Jesús? Alábale, alábale, no te me duermas, alábale, alábale. Aleluya, Cristo vive. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces, hermanos, es necesario que entendamos que el diablo, hermano, está rondeando. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo encontró la casa? Desocupada. O sea, vacante, pues. No estaba viviendo ahí el Espíritu Santo. Porque hay gente que es liberada, pero no se llena del Espíritu Santo. Hay gente que está, hermano, dice, yo acepto a Cristo y acepta a Cristo, pero no se llena del Espíritu Santo de Dios. Por el que muchos, hermanos, cuando vinieron aquí, dijeron, wow, ahora sí me siento lleno, ahora sí me siento que tengo vida, hoy siento un cambio. ¿Por qué? Porque tenía la casa, pero estaba vacía, no estaba llena, estaba como esa lámpara apagada, sin aceite, dice amén en esta hora. Pero llegó a un lugar, hermano, llegó a la iglesia, y entonces empezó a llenarse, empezó a cobrar vida, y empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empezó, hermano, a experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Por eso es que aquí dice que vuelve a su casa, pero la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, ¿qué? Peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En 2 Corintios 4:4 dice, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese que ¿quién es el Dios de este siglo? Satán. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. O sea que el diablo tiene una venda en la gente que no cree. En la gente que no le cree a Dios, el diablo le tiene una venda puesta en su vista espiritual, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Efesios 2:1-6 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuche bien, escuche, quiero que entienda. Dice que usted estaba en sus deleites y pecados, muerto, ¿verdad? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era el que te hacía, hermano, seguir la corriente de este mundo? El príncipe de la potestad del aire. Si esos demonios eran los que te controlaban y te llevaban para allá, te traían para acá, te llevaban a un lado, te llevaban a otro, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu opera en los hijos de desobediencia? Imagínense. Entonces estos demonios están operando dentro de las personas porque no están en Cristo. Dice,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que estábamos controlados igual que los demás. Usted así diga que no, pues yo no era malo, yo siempre fui un hijo bueno, una hija buena, yo nunca hice vicios, yo nunca, pues gloria a Dios, pero eso no quiere decir que no tenía demonios. Todos fuimos controlados y poseídos por demonios malos. Y dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, y juntamente con Él nos, ¿qué? Nos resucitó. Nos resucitó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos. ¿Desde cuándo? Desde Adán y Eva. Estábamos muertos desde Adán y Eva, y nos resucitó. ¿Cuándo fue que resucitó usted? ¿Cuándo resucitó? Cuando aceptó a Cristo Jesús, cuando le abrió su corazón a Dios, y que Dios vino y entró en su vida y lo transformó para la gloria de Dios Padre. Dice amén en esta hora. Página número 3. Dios es espíritu. Ahora ya hablamos, hermano, de que el hombre es controlado por espíritus malos, ¿verdad? Ya hablamos, hermano, que la gente está muerta sin Cristo Jesús y que es controlada por espíritus malos. Ahora vamos a ver de que Dios es espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú tienes espíritu desde el día en que naciste de nuevo en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo tiene espíritu usted? Desde el día en que nació en Cristo Jesús. Ya no solo eres alma, ya no solo tienes pensamientos, voluntad, emociones como todo ser humano. Tú puedes testificar ahora que desde que naciste tu nuevo tú, dice, de nuevo tu vida cambió. O sea, ahora usted puede decir, desde que yo me convertí a Cristo, mi vida cambió. Desde que yo entregué mi vida al Señor Jesús, mi vida fue diferente. Dejó los vicios, dejó la mala vida, dejó el pecado, dejó la vida que está llevando. Ahora vive una vida novedosa en Cristo Jesús. Dice amén en esta hora. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué no cambió antes? ¿Por qué no cambiabas antes? ¿O será que hoy tienes algo que no tenías antes de conocer a Cristo? ¿Por qué antes no podía cambiar usted? ¿Por qué tuvo que, hasta que viniera Cristo a su vida, usted dijo, wow, ya no hago droga, wow, ya no tomo alcohol, wow, ya no hago esto, wow, ya no soy pecador, ya no hago esto y lo otro? ¿Por qué hasta que vino Cristo? Porque no lo conocía. Dice, ¿cuántas veces intentaste leer la Biblia antes de Cristo? Y dijiste, uy, qué aburrido. O todavía se te hace aburrido. Y dice, pero hoy le encuentras sabor a la palabra de Dios, porque hoy tienes algo que antes no tenías. Imagínese. Antes, cuando no era cristiano, usted que le dijeran vamos a la iglesia, no. Por ahí que cuesta, hermano, que a veces la gente quiera firmarse. La gente no le gusta ir a la iglesia. La gente no le gusta leer la Biblia. La gente no le gusta la música cristiana. La gente, hermano, le cuesta. Pero cuando viene a Cristo, le encuentran sabor. Dice, wow, antes que yo no leía la Biblia, hoy que la leo, le encuentro sabor, entiendo la Biblia. Hoy que oro, me deleito en el Señor. Hoy que oigo las alabanzas, hasta me quebranto. Antes ni caso les hacía. Porque ahora usted tiene algo que no tenía, que es vida espiritual. Antes estaba muerto. Antes no tenía lo que hoy tiene. Antes tú tenías un raciocinio. Antes podías razonar las cosas, pero hoy tienes discernimiento espiritual. Ahora nosotros ya no nos guiamos por el raciocinio. Ya no razonamos las cosas nosotros. Ahora nosotros discernimos las cosas en el Espíritu y dejamos que Dios sea el que obre y glorifique su nombre en medio de nosotros.
Entonces, hoy puedes discernir, y esto es por causa del espíritu y no del alma. Cuando tú estás tratando de entender algo con la pura razón, tú no le estás entendiendo no lo estás entendiendo en tu espíritu, porque el espíritu es el que cree rápido a la palabra de Dios, pero el alma te dice, no creas eso. Por ahí que la gente, hermano, cuando usted le trata de explicar la palabra de Dios, no la entienden. Cuando la gente no es cristiana, por ahí que yo siempre les digo, cuando usted vaya a evangelizar, usted no contienda con la gente, usted no pelee con la gente. Porque, hermano, si usted está queriendo hacer entender a una persona que no entiende, no tiene el discernimiento espiritual, no tiene el Espíritu de Dios en su vida, entonces él está queriendo entender lo que usted le está diciendo en el Espíritu. Esa persona lo está entendiendo en la razón, en su raciocinio. Entonces, porque él no tiene espíritu. Y entonces esa persona, hermano, no le entiende y empiezan a contender y a pelear sobre doctrina, sobre religión, y que yo soy católico y que tú eres protestante, y que yo aquí, que yo soy esto y que tú eres el otro, y usted quiere hacerlo cambiar y él no va a cambiar porque él no entiende su locura espiritual. Él no comprende esas cosas. Y usted se pone a pelear. Por eso que yo le digo, no contienda con la gente, no pelee con la gente sobre cuestiones de la Biblia. La Biblia no es para contender, la Biblia es para edificar, para bendecir, para educar a la persona. Dice en esta hora. Entonces, cuando tú estás tratando de entender algo con la pura razón, tú no lo estás entendiendo en tu espíritu, porque el espíritu es el que cree rápido la palabra de Dios, pero el alma te dice no creas a eso. Por eso la gente dice, es que antes no creía. ¿Qué pasó que cambió? ¿Qué cambio hubo en ti que hoy sí crees? Si antes no creía, antes era un gran incrédulo. Imagínese Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. ¿Y qué tenía antes o qué no tenía antes que ahora tiene? El Espíritu Santo fue el que hizo la diferencia. Cobró vida espiritual, bendito sea. Y ese espíritu es el que le gustan las cosas de Dios. A ti no te gustan las cosas de Dios. A tu carne no le gustan las cosas de Dios. A tu carne no le gusta tantas rodillas ni media hora. A tu carne no le gusta leer ni la Biblia. Tanto. A tu carne le gusta, mira, sentarse ahí, hermano, con el control remoto. A tu carne, hermano, le deleita estar, hermano, perdiendo el tiempo. A tu carne le deleita, hermano, en las cosas del mundo. A la carne no le gusta leer la Biblia. A la carne no le gusta la oración. A la carne le gusta el placer, el deleite. Dice amén en esta hora. Y por eso que muchos cristianos están batallando con su vida espiritual, porque le dan mucha libertad a la carne. Son más carnales que espirituales. Más carnales que espirituales. Dice amén en esta hora. Entonces, ¿por qué ahora te deleitas en lo que antes te era aburrido? Ahora te deleitas en orar, te deleitas en leer la Biblia, te deleitas en ayunar, te deleitas estando en la escuela de líderes, te deleitas sirviendo a Dios. Antes no querían ni ir ni a la iglesia. Y hoy está habiendo un cambio en tu persona. ¿Por qué? Porque le diste entrada al Espíritu de Dios. Pero, hermano, es necesario que estemos dándole entrada al Espíritu. Mire, hay mucha gente, hermano, que está en la iglesia y pueden tardar un tiempo en la iglesia, pero después empiezan a cansarse. Dice, ya estoy cansado de la iglesia, estoy cansado del evangelio, estoy cansado. ¿Cómo va a ser eso, hermano? No puede cansarse una persona. Pero llega a suceder eso porque no se prepara espiritualmente en ayuno, en oración y en la lectura de la palabra. Cae en un aburrimiento, en una pesadez espiritual, en un dormir espiritual. Y el enemigo le entiende a robar las bendiciones. Tenga mucho cuidado, hermano, con su vida espiritual, de no caer en ese dormir, en ese descuido espiritual, hermano, de no estar orando, de no estar leyendo la Biblia, de no estar buscando la presencia del Señor. Cuando haya oración, involúcrese. Cuando esté en las cadenas de oración, añádase. Cuando haya ayuno, involúcrese, hermano. Cuando haya vigilia, diga amén, ahí estoy. Hermano, no importa, de aquí se va del trabajo, no hay problema. Métase en las cosas espirituales,
Porque si siempre va a buscar un tiempo para estar desahogado, para poder meterse en las cosas espirituales, no lo va a tener. Porque ¿quién tiene desahogo? Nadie. Todos tienen trabajo por todos lados. Trabajados, hermano, con tareas diarias, múltiples tareas, quehaceres. No hay tiempo. Pero por eso tienes que hacer el tiempo en medio de todo ese tiempo. En medio de tu agenda ocupada, tienes que hacer el tiempo para las cosas de Dios. Dice amén en esta hora. Entonces, pero hay gente que ha nacido de nuevo, pero no está avivada, a pesar de que ha nacido de nuevo. A ver, mire el que está a su lado, dígale, ¿qué tan avivado estás? ¿Qué tan avivado estás, hermano? ¿Está medio chuletón o está bien avivado espiritualmente? ¿Cómo está? Porque hay gente que ha nacido de nuevo, pero no hay un avivamiento espiritual en su vida. Y su espíritu está ahí, pero no ha sido alimentado y no ha habido y no ha venido el Espíritu Santo y lo ha llenado, o simplemente le han dado lugar a tantas cosas de la carne que dejan su vida espiritual por un lado. Lo mismo que le estoy diciendo, la vida espiritual es de suma importancia, hermano. Si tú descuidas esa vida espiritual, vas a empezar a tener muchos problemas contigo, con la vida espiritual, hasta en la iglesia. ¿Por qué? Porque descuidas tu vida espiritual por darle entrada más a lo de la carne. ¿Por qué? Porque entre uno más se mete. Mira, hermano, cuando uno se mete, hasta el espíritu mismo te dice, mira, cuando tú estás así en una conversación, hasta el espíritu te dice, no digas nada, cállate. Pero cuando no eres espiritual, te suelta la lengua y empieza a pelear y a contender. Sí, hay hermanitas bien peleoneras y tienen que controlar esa lengua, hermano. Que cuando el espíritu, y eso lo hacen a través del ayuno y la oración. Usted ore y Señor, contrólame cuando esté y que vaya a hablar más de la cuenta. Señor, contrólame y avísame y habla. El mismo espíritu le dice, hijita, es tiempo de callar. El mismo espíritu te va a ir guiando. Pero si eres descuidada o descuidado, olvídate. Peleado terminas. Peleado y enojado y de todo ahí. Entonces tenemos un espíritu desde que recibimos a Cristo. Juan 3:6, los que han nacido de la carne, carne es. Mira el que está a su lado y dale un pellizcón. A ver si es carne. El que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos son nacidos de la carne, hermanos? Todos. ¿Y cuántos son nacidos del espíritu? Amén. Usted tiene doble nacimiento. Usted nació en la carne, pero también nació en el espíritu. ¿Se acuerda cuando nació en la carne, verdad? Ese día, a la 1 de la madrugada, ¿no? Bueno, el día que nació. Pero ¿se acuerda de la fecha en que nació espiritualmente? Amén. La fecha. Entonces, ahora porque nacimos espiritual y ahora nacimos en la carne y ahora nacimos en el espíritu. Usted es espíritu. Entonces, el alma razona, el espíritu discierne y cree. No resucitó. Ok, el alma, ahí el alma, hermano, tiene pensamientos, sentimientos, o sea, o emociones y la voluntad. ¿Bien? Entonces, ahí el alma razona, el alma tiene su raciocinio, ella mide las cosas, ella medita sobre lo que va a hacer y entonces decide qué es lo que va a hacer. Ese es el alma. Ahí todo lo que usted hace es por voluntad de su alma. En su alma está la voluntad. El espíritu y la carne es otra historia, pero el alma es usted. Entonces ahí en su alma, ahí están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Pero el espíritu discierne y cree. Nos resucitó en Efesios 2:6,
2, 1 al 6 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí miramos que Jesús nos resucitó, y dice: hijos de desobediencia. Una de las características de la visión de Dios en esta iglesia es que todos tenemos que tener un espíritu de ¿qué? Hermano, si no hay obediencia, no hay nada. Usted tiene que entender algo. Si no somos gente obediente, hermano, y sujetos, no podremos trabajar de esa manera. Simple y sencillamente. El cristiano que no es sujeto, el cristiano que no es obediente, le va a costar poder servir. En cualquier área, aún en lo secular. Si usted no es sujeto, si usted no es obediente con sus patrones, lo van a despedir, lo van a correr. Porque si su patrón le está dando una orden, usted tiene que obedecer esa orden que su patrón le está dando. Entonces, en el ministerio, la visión de Dios que estamos trabajando es celosa en sí misma. Y exige obediencia y sujeción, y que lo que se haga con humildad y sencillez. Si usted no está dispuesto a hacer eso, le va a costar servir, y a nosotros nos va a costar trabajar con usted. ¿Por qué? Porque tiene que haber un espíritu de obediencia. Amén. Un equipo en obediencia. Imagínense, hermano, los grandes partidos de soccer, los grandes partidos de deportes, los equipos de deporte de diferentes áreas. ¿Usted cree que pueden trabajar y llegar a tener éxito y ganar campeonatos y ganar juegos y partidos cuando cada quien haga lo que bien le parece? ¿No? Tienen que sujetarse los unos a los otros, tienen que estar bien coordinados, tienen que someterse a la disciplina, tienen que someterse a la disciplina de conducta, a la disciplina en todas las áreas que su entrenador le está exigiendo. De lo contrario, no va a poder participar. Si en el mundo la gente se disciplina, si en lo secular, si en el deporte la gente se disciplina, se priva de libertades por un campeonato terrenal, por una corona corruptible o una copa de oro corruptible, y se sujetan y obedecen y se someten en obediencia, cuanto no más en el área espiritual, que debemos aprender a someternos en obediencia, sujetarnos a ese orden divino. Entonces, si como iglesia nos cuesta, obedecer de esa manera, ténganlo por seguro que siempre vamos a estar batallando como cristianos en la iglesia de Jesucristo. Siempre vamos a estar batallando. Una vez un hermano me dice: pastor, ¿y cuándo me va a poner a predicar? ¿Y cuándo me va? Y dije: hermano, yo no te puedo poner a predicar hasta que el Señor indique. Porque hay gente que quiere tal puesto, hay gente que quiere tal posición, pero no es lo que tú quieres, es lo que Dios dice. Amén. Y muchas veces Dios no va a querer. No, Dios, acuérdense que yo les di la clase de el que quiera ser el mayor. Tú podrás querer servir en una área, pero Dios dice: no. Si quieres llegar allí, tienes que tienes que pasar un proceso en las manos de Dios. Y si tú no estás dispuesto a pasar ese proceso en las manos de Dios, no podrás llegar a donde Dios quiere. Porque hay mucha gente, hermano, con llamados. Yo no sé si usted conoce gente, hermano, que tiene años en el Evangelio, 20, 30, 40 años en el Evangelio. ¿Y dónde están sentados? En las bancas de las iglesias.
Y de ahí no pasa. Con tantos años en el Evangelio y no han podido hacer algo. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es obediencia, sujeción, humildad. Han querido las cosas a su manera y de esa manera no se van a lograr en Cristo Jesús. Dice aquí, lo lindo del modelo de Jesús es que cuando tú ya eres un líder y alguien te está pastoreando y este alguien te dice a ti como líder de célula, mira, la meta de este mes es que tú tengas 5 nuevos convertidos. Es bueno obedecer para crecer. Si tu líder de célula te dice, hermano, este mes vamos a proponernos a traer 5 almas nuevas a la célula. Hermano, si tú te sometes en obediencia, vas a traer 5 almas. Pero tú dices, ay, ¿para qué yo no hice ni hablar? Y además nadie me hace caso, nadie me escucha, y ya intenté, ya le prediqué a todo por mona, y empieza a poner un montón de excusas, nunca va a traer 5 almas. Pero si tú te propones a obedecer, porque eso fue lo que hizo Simón, pescó toda la noche y nada. Y digo, Jesús, boga mar adentro y tira las redes para pescar. Pero Señor, si toda la noche lo hice y no he logrado nada, pero en tu palabra echaré la mano. Él se sometió en obediencia. Te puede decir, ya prediqué, pastor, ya repartí, ya hablé, nadie me hace caso, nadie me... Vaya y hágalo otra vez en obediencia. Y va a ver que ahora sí va a traer la red llenísima de peces. Bendito sea el nombre de Dios. Porque muchas veces lo que se está probando es la obediencia. Lo que se está probando es la humildad, con que sin la sencillez, con que estás dispuesto a doblegar tu persona para agradar a tu Dios. Dice amén en esta hora. Entonces, a ti te conviene ser entrenado en obediencia para que cuando tú estés en la posición de líder, tú cosecharás lo que tú sembraste. Si usted sea obediente, para que cuando usted esté en una posición de liderazgo, también se le sujete, también le sean obedientes. Entonces necesita, hermano, ser obediente. Deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El deseo, voluntad y pensamiento. ¿Dónde están esos? Sí. Ustedes no me están poniendo atención para nada, hermano, en esta clase. ¿Qué está pasando, pues? ¿Dónde están los deseos, la voluntad y los pensamientos, hermano? Se la he repetido más de 10 veces hoy en este día. ¿En dónde está? En el alma. Anda bien chuletón que no vaya la carne, pierda, mire. No, ponga atención, hermano, porque estas clases, hermano, le van a ayudar a usted a entender muchas cosas, porque lo que es el espíritu, alma y cuerpo, mucha gente no lo entiende. No entiende nada de eso. Por ahí que se lo quiero simplificar. Pues lo va a entender hoy. Esto es el alma, donde están los deseos, donde están los pensamientos o los sentimientos y la voluntad. El alma estaba haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la carne. Juntamente con él nos resucitó. O sea que el alma y la carne estaban felices sin el espíritu. Estaban muertos. Estábamos muertos en puro alma y cuerpo. Por ahí que la carne iba para donde quería. ¿Y quién lo redarguía? Nadie. Fornicaba y no sentía ningún mal. Adulteraba y no sentía ningún mal. Pecaba y no sentía que estaba haciendo lo malo. Engañaba, mentía, robaba, saltaba, hacía lo que decía y no sentía que estaba haciendo ningún mal. Pero venido el espíritu empezó a redarguir. Ya no puede estar así, ya no puede estar fornicando. Pastor, ¿qué hacemos para casarnos? Ya no queremos estar así. ¿Por qué? Porque está en fornicación.
El espíritu ahora viene y lo redarguye. Ahora viene el espíritu, ¿verdad? Y le redarguye su persona. Entonces, dice aquí, cuando morimos para tener que resucitar. Por la herencia de Adán morimos. O sea, por causa de Adán morimos, dice, pero hoy resucitamos. ¿Qué resucitó? Lo que un día murió. ¿Y qué fue lo que murió? El espíritu. ¿Y qué resucitó? El espíritu. Murió el espíritu, pero ahora resucitó ¿qué? El espíritu. Entonces, resucitó el espíritu cuando nosotros andábamos en los deseos, voluntad y pensamientos de la carne. La única influencia que tenía en ese momento el alma era la ¿qué? Entonces, el alma se dirigía por lo que la carne deseaba. Y más llegaba viernes, ¿qué se te antojaba? La pachanga. Llegaba el viernes, la fornicación, el pecado, la borrachera, las drogas. Llegaba el viernes, el baile. Llegaba el viernes, las calles, el pan. Entonces, ¿por qué? Porque eras dirigido por los deseos de la carne. Y tu alma se inclinaba a eso, porque era lo único que la guiaba. No había espíritu. Estaba muerto. Nada le redarguía, nada le decía estás mal, nada le decía no debes de hacer eso, nada le decía no debe estar actuando de esta manera. Entonces, el alma estaba acostumbrada a andar pensando según la carne, andar deseando según la carne y hacer la voluntad de la carne. Antes nos dejamos influenciar según la carne, pero cuando nace el espíritu, el alma se ve entre dos jefes y tiene que escoger uno de los dos. ¿Quién va a influenciar ahora tu alma? ¿La corriente de este mundo, la carne, la vanagloria de la vida o el espíritu que nació? Supongamos, aquí está el alma. De este lado está el espíritu y de este lado está la carne. Primero era el alma y la carne. Pero cuando me convertí a Cristo, vino el espíritu. Y ahora soy tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Antes de Cristo era pura alma y cuerpo, y seguía los deseos de la carne, por el que vivía en un desenfreno. Pero vino el Espíritu Santo, o resucitó el espíritu del ser humano que había muerto, resucitó por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ahora este espíritu ahora es el que alaba a Dios, ahora es el que quiere de Dios, ahora es el que le gusta leer la Biblia, es el que le gusta orar, es el que le gusta ir a la iglesia, es el que le gusta cantar a Dios, es el que le gusta evangelizar, es el que le gusta hablar de Cristo. Este es el que le gusta el ayuno. Pero la carne no le gusta, porque la carne pues estaba acostumbrada al taconazo, al baile, a las pachangas, al pecado. Pero el espíritu ahora viene y dice no. Y entonces ahora el alma está: ¿me iré al baile o me iré a la iglesia? ¿Fornicaré o me guardaré santo? ¿Pecaré o me mantendré limpio? Y entonces ahí está el espíritu diciéndole al alma no peques, y la carne diciendo sí, vámonos, ándale, vente, vámonos. Y el espíritu dice no, hijo mío, no peques. Y es ahí donde empieza la lucha, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la última decisión? La voluntad. ¿Y dónde está la voluntad? Uno mismo. El alma. En el alma. Gracias. En el alma. O sea, tú decides, tu alma decide. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al que te dice el espíritu, sé humilde y sé sencillo? ¿O a lo que la carne te dice, no te dejes, defiéndete, pelea, capa y espada? O cuando el espíritu dice, mira, guarda silencio y sé manso y humilde y deja que yo arregle las cosas. ¿Me explico? Usted decide. Su alma, en su alma está su voluntad.
Y en tu voluntad tú decides a quién le vas a hacer caso. Tú decides a quién vas a obedecer ese día. Pues es el espíritu que ahora tiene relación con Dios. Entonces tú decides si le haces caso al espíritu o a la carne. Diferentes nombres para el espíritu. Nombre nuevo, hombre nuevo. ¿Quién tiene un hombre nuevo dentro? La Biblia le llama también hombre interno. El hombre interior. El hombre interior se debe renovar todos los días. Cuando tú vas a crecer espiritualmente, tanto como seas renovado diariamente. O sea, si tú quieres crecer, hay gente que dice, yo quiero crecer espiritualmente. Pues no vas a crecer si no te metes con Dios, si no oras, si no ayunas, si no lees la Biblia. Hay gente, hermano, que tiene Biblias caras. Van a la librería y me dice, pastor, deme la Biblia más bonita que tenga por ahí, más fina, de piel, de esto y del otro. Y andan buscando una de $150, $200, Biblia, porque merecen lo mejor, y gloria a Dios, merecen lo mejor. Pero ¿en qué te sirve comprar una Biblia y no la lees? Gente que trae una Biblia que la regalaron, se la regalaron, es de cartoncito, pero cómo la traen bien leída. Es lo que se compra la mejor Biblia y no la lee. Entonces, es importante, hermano, estudiar la Biblia. Por eso aquí dice, ¿verdad?, que el hombre interior se va renovando día a día. Entonces, el hombre interior, hermano, tiene que irse fortaleciendo. Pero hay que el cristiano, hermano, que no se están renovando constantemente. Se miran cansados, hermano, espiritualmente agotados, no traen ganas de orar, no traen ganas de leer la Biblia, no traen ganas de la iglesia, no traen, pero dígale, te invito al parque, sí, y vamos. Te invito al picnic, y vamos. Vamos al partido, al mundial. Vamos a las finales, vamos. Amén. Hasta 2 horas. Pero la Biblia ni 1 hora. Y así puede pasar. A veces, hermano, no queremos nada del Espíritu. Nada del Espíritu. La verdad de las cosas, hermanos, de que todo termina en uno. Tú tienes la decisión. Es más, tu esposa no te puede mandar a ti a que ores. Te puede decir, motivarte, orar, viejo. Tú puedes orar. Tu esposa te puede decir, ora. Pero si tú no quieres orar, no vas a orar. La cuestión termina en uno mismo. Que uno mismo tiene que tomar una decisión. Porque ¿sabe qué? El ser humano es tan duro que nomás cuando le aprietan las cosas, cuando le cae la ley encima, la pastora ahí pone a todo el mundo a orar. Es que voy a tener una corte, pastor, este fin de semana, y pastor, y ponga todos en ayuno. Hermanos, ayúdenme a orar, ayúdenme a ayunar mañana, declaren ayuno por mí, por favor. Y pone a todo el mundo a ayunar, a todo el mundo a orar, porque está en aprieto, porque está en momentos difíciles. Pero media vez ya le pasa la tormenta, y luego le digo otra vez. Se olvidó del ayuno, se olvidó de la oración, se olvidó de la Biblia, se olvidó de todo. Porque somos duros de corazón, porque no nos gusta doblegarnos a la voluntad de Dios. Cuando estamos en aprietos, a todo el mundo queremos doblegar en ayuno y oración. Y ayunen por mí, por favor, hermano. Se lo suplico. No, una vez, no era de ayuno y oración esta cuestión. Mire, una vez nosotros conocimos una parejita que el marido era bien malo con la hermana. La maltrataba así feo y la humillaba. Y como la hermanita era gordita y bien chiquitita así, y él era así como tipo cholo de la 18 así. Sí, era cholo, y me lo gané para Cristo. Todo tatuado el amigo y caminaba así. Así, eso según él. Y la esposa chiquita así, chaparrita y gordita, hermano.
¿verdad? Y como que estaba enfermo un poquito ella, y él la maltrataba y lo miraba bien feo. Y nosotros hablábamos varias veces con ellos. Y una ocasión la hermanita manejando una Astro Ben que tenía, ¡pam!, se fue y se estampó la hermana. No, pues el amigo, ¿para qué? La maltrató y la humilló y le dijo que no servía para nada, inservible. La mujer chille y chille, vino llorando, ay, y ya nosotros consolando. Y fíjese que dice que a ver cómo voy a hacer para pagar eso del carro, dice, porque no, dice, no quiere pagar nada mi marido. Y a la mujer le iban a operar también, tenía una hernia, una bola aquí en su panza, parecía melón aquello, grande. Le iban a operar. Entonces nosotros nos conmovimos, ¿verdad?, por la necesidad, y mirando que su marido estaba ahí todo echando chispas y bravo. Entonces hablamos con ellos y dije, miren, vamos a hacer algo, vamos a ayudarnos, vamos a hacer una actividad y vamos a hacer unas pupusas para que ustedes puedan ayudarse, y lo vamos a hacer como unas 3 ocasiones para recuperar, para que la hermana arregle su carro. Amén. No, pues incluso conseguimos unas hermanitas de la iglesia para que vinieran a ayudar, ¿verdad?, porque la hermana pues no sabía hacer pupusas. Y mi esposa consiguió un equipo de 3 hermanitas, y entre las 4 empezaron a hacer pupusas para ayudar a la hermanita. No, pues las hermanitas estaban enojadas después. ¿Por qué? No, pues que la hermanita andaba ahí en la playa con el marido tirándose clavados en el río allá, y acá las hermanitas quemándose las cejas en las pupusas. Pero no, entonces y muchas veces, hermano, la gente nomás cuando está en aprietos chilla y dice ayúdenme, pero en media vez ya miran que se les va a aliviar, en vez ya la gente se olvida de humillarse, se olvida de ser agradecido, se olvida de darle gracias a Dios, de ser gente sencilla y humilde, ¿verdad? Y entonces, por eso es bien importante, hermanos, y una cosa sí le digo, no podemos dejar de ser el bien. Hasta hoy en día no podemos dejar de ser el bien. Llevo 21 años sirviendo al Señor y no he dejado de hacer el bien a nadie, así me hayan pagado mal. Yo tengo gente, hermano, que son mala paga, hermanos, hermano, que nunca me volvieron a ver la cara para no pagarme. Gente que me quitaron, gente que se aprovecharon de mi nobleza, gente que pedían los favores, y gente que se llevaban mis pertenencias y todo, y nunca los traían de regreso. Por eso, hermano, no podemos nosotros dejar de hacer el bien a pesar de las circunstancias. Porque ¿sabe qué? Yo volteo para atrás y miro toda esa gente que me hizo, que me pidió y nunca me regresó nada. Yo volteo y los miro, y ¿sabe cómo los miro? Igual o peor. Y Dios no me desampara, y Dios no me deja de bendecir. Dios siempre me bendice, Dios siempre me saca adelante, porque el Señor me enseñó, hermano, a que no deje de hacer el bien. No deje de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Vamos a ser bendecidos. Dice amén en esta hora. Número 3, hombre interior, se llama también el hombre, ¿verdad?, espiritual. Pero dice aquí, uno solo con Dios. El espíritu nació de nuevo, y el Señor debe ser, y el del Señor debe ser uno. El espíritu que ha nacido de nuevo en uno, y nuestro Señor debe ser uno, según 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. ¿Con quién? Con Él. El espíritu entiende las cosas espirituales, no el alma. Si el Señor y yo somos un solo espíritu, y el Señor y mi hermano en Cristo son un solo espíritu, mi hermano y yo debemos ser un solo espíritu en el Señor, dando a entender que debe haber esa unidad y esa armonía.
Debe de haber esa armonía, ¿verdad? Si tú y tu hermano son espirituales, no debe haber pleito, debe de haber armonía, compañerismo. Dice, nuestro problema es la falta de compromiso. Nuestra vida deberían estar comprometidas entre los unos y los otros. Tu compromiso es servir a tu prójimo. Tu compromiso es servir a tu hermano, a tu hermano. Cuando uno es espiritual, uno, hermano, se compromete, ¿verdad?, a ser parte de esas personas, a ser parte en esas personas para bendecirlas. Uno se compromete con las personas. Yo estoy comprometido con usted. Estoy comprometido con usted, hermano, en la área espiritual. Estoy comprometido en orar por usted. Estoy comprometido en aconsejarlo a usted, en ayudarlo a usted. Estoy comprometido. Esa es mi responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad suya? Igualmente. ¿Por qué? Porque estamos unidos en el Espíritu. Debe de tener, ¿verdad?, esa unidad con sus líderes. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice que el espiritual, hermano, percibe todas las cosas que son del Espíritu, pero el que es natural, el que es de la carne, no entiende. Pero el espiritual discierne las cosas espiritualmente. Entonces es importante, hermano, nosotros que entendamos, hermano, que nosotros como espirituales tenemos que entender al que es carnal, porque él no entiende las cosas espirituales. Pero el que es espiritual sí te entiende. Pero es que yo lo miro pelear a ustedes, hermano, con la Biblia, con entender y todo eso. Yo digo, según son espirituales y son más carnales porque están peleando. No, el espiritual entiende al carnal. El carnal no entiende al espiritual, pero el espiritual sí entiende al carnal. Y es ahí donde el espiritual debe tomar la postura correcta ante el carnal. Pero no se pone igual que el carnal, porque los dos son carnales. Tanto. Dicen que son espirituales, pero lo niegan con sus actos. Dice en esta hora: ese hombre natural piensa, siente y tiene voluntad. Ese hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre natural no entiende al hombre espiritual, pero el espiritual sí entiende, sí puede entender al hombre natural. Tú, hombre espiritual, puedes juzgar todas las cosas que en tu vida pasan. El hombre espiritual entiende. Tú entiendes lo que estás pasando. Tú entiendes si lo que estás viviendo es un azote de Dios. Tú entiendes si lo que te vino fue un azote de Dios por desobediencia. Tú entiendes que si la pérdida que te vino fue un azote de Dios porque andabas en pecado y en desobediencia. Tú lo entiendes. Aleluya. No te hagas. Ay, ay, ay. Tú entiendes si lo que te está pasando es una bendición de Dios por tu obediencia. Tú entiendes si Dios te está pasando por prueba para probar tu fe. Tú entiendes esas cosas. Todo hijo de Dios no puede andar ahí, pastor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? ¿Y yo qué voy a saber si Dios está tratando contigo? Tú debes de saber, tú debes de saber cómo es que tú andas. Yo no te miro. Tú sabes cómo andas. Y tú sabes por qué te vino lo que te vino. Y tú sabes por qué te pasó lo que te pasó. Tú bien lo sabes. El mismo Dios te dice: desobediente, rebelde, contumaz, azote. Tú sabes. No te hagas. Amén, amén. Amén. Tú sabes cuando es Dios, que Dios te está viniendo, y cuando Dios te está probando, y cuando Dios te está, ¿verdad?, pasando por el fuego. Amén. Y que Dios, sí. No digas: Señor Dios mío, ¿por qué no? No te hagas. Si te gusta el chisme y después dices: ¿por qué me viene el otro? Te gusta el pleito y después dices: ¿por qué Dios me trata así? Sí, ¿para qué nos hacemos, hermano? Hello.
El que tiene el Espíritu Santo no está engañado. Él sabe por qué le vienen las cosas. ¿Eh? ¿O no? Sí. Por eso es que dice que el espiritual no tiene nada de necesidad de que nadie le enseñe. Porque el Espíritu mismo le enseña todas las cosas. El que tiene el Espíritu, el mismo Espíritu le indica. El mismo Espíritu te indica si eres hijo de Dios. Amén. El mismo Espíritu te dice, mira, estás mal. Por esto te vino el otro y por esto te vino aquello. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Sí. Así, varón, yo fui a limpiar un carro ahora y me dio un billete y decía yo, pero eché la bolsa, pero dije yo, se lo vaya cuando venga Bacho, se lo le digo, ay, aquí está un billete y se lo di, porque no usted, pues, el espíritu lo rasgulla a uno y pues, ese varón me dio trabajo ayer y me dio ahora y con $10 no me voy a manchar, no voy a vender al Señor, le dije $10 y dijo, thank you para el lonche, me dijo. ¿No usted? Pues uno tiene temor, pues. Sí. Y es que así tiene que ser, ¿sí me entiendes? Uno sabe cuando Dios lo está probando. Que uno dice, híjole, me hubieran servido, viene un billetito. Sí, así me pasó una vez con un amigo. Iba yo y un hermano a una gasolinera y abriendo la puerta estaba una cartera ahí tirada, ¿no? Que la pescamos luego, ¿no? Había $250 adentro y hermano, y no traía ID ni nada, pero traía un teléfono, ¿verdad? Traía la información del hombre, ¿verdad? Y otros papeles que traían el mismo nombre de la persona, entonces sabíamos que ese nombre era el dueño de la cartera y ahí traía su número de teléfono y le llamamos, oiga amigo, ¿perdió algo usted? Ustedes encontraron mi cartera. Luego él dijo, encontraron mi cartera, porque nosotros dijimos que se había perdido algo. Oh sí, dice, no, fíjese que la dejé para ahí, yo creo que era una gasolinera que andaba echando gas, desde ahí creo que la perdí. Y si ya le dijimos, ¿verdad?, que nosotros la teníamos y ya le dimos la dirección y el amigo llegó. Y no, pues estábamos y el brother decía, no le hubiéramos llamado, no hubiéramos quedado con el dinero, que no sé qué. Ahí puyándome el demonio. Pues me di cuenta y pues en tiempo de hambre, usted sabe que en tiempo de hambre que es bonito. Y entonces el brother dice, no, pues nos hubiéramos quedado con él, ¿para qué le llamamos? Y no podemos, tenemos que ser limpios de corazón, y ser honestos, y está el teléfono y vamos a llamar. Entonces le llamamos, llegó el amigo como a la media hora, ¿verdad? Y yo dije, de perdió unos $20 que nos dé, pues de pelear para la soda y una hamburguesita y con el brother agarró la tarjeta, la cartera, la miró el billete. Dios le bendiga, muchas gracias. Y se fue el amigo. Ni $5 ni por haberle guardado la cartera ni nada. Y ya se fue el amigo. Y dije, no, este amigo no agradeció nada. Dije, de perdido unos $5 nos hubiera dado, unos 20 para los dos. No, pero nada, agarró su cartera y vámonos. Pero ¿sabe qué? Dios no se queda con nada. Cuando uno es honesto, cuando uno es limpio de corazón, Dios lo bendice a uno. Dios lo bendice, hermano. Y Dios lo recompensa a uno. Yo he tenido bendiciones gloriosas, hermano. Bendiciones. Yo yo he mirado la mano de Dios moverse de una manera especial. ¿Cuántos están orando, hermano, por? ¿Se acuerdan que les dije que quería poner unas trailas acá atrás? Para rentarlo a nosotros. No, una traila para los salones de niños. Oh, ya no voy a rentar una. Mire, y fíjense cómo es Dios, hermano. Me acaban de mandar unas fotos que me regalan 2 salones. Salones de clase para los niños. Me los regalan completamente. Ahora lo único que tengo que hacer es llevar esas fotos a la ciudad y si les me permiten ponerlas acá. Ya vienen con su rampa para subir y los escalones, todo por fuera y todo. Pero más que el costo de ir a traerlas donde están y ponerlas acá va a ser algo que vamos a tener que poner nosotros. Pero en sí, pues
las trailas nos las van a donar. Y entonces, fuera o sea, no andaba buscando, no le dije a nadie más que a Dios. Y cuando Dios paga bien, hermano. Me regalan 600 sillas, también me regalan. Ni siquiera las 600 te las doy por ella. Y también las trailas esas, están enteritas. Primeramente Dios, si Dios así lo permite y la ciudad nos permite tener los salones, hermano, los vamos a traer. Tenemos que atravesar a través de la ciudad primero, ir a la ciudad, ¿verdad? Y que la ciudad nos dé ese permiso, ¿verdad? Para poder ponerlos acá atrás. Yo creo que sí, porque son modulars. No son monohomes, son modulars, o sea que son como bungalows, los salones como de clase, o sea, en las escuelas, como de escuela. No estoy seguro, pero la foto que me mandaron son modulars, y yo creo que eso sí van a permitir la ciudad. Eso primeramente Dios, hermano. Entonces por eso le digo, hermano, cuando uno es limpio, cuando uno le muestra rectitud a Dios, Dios le apareja las bendiciones. Yo ya andaba buscando por internet a ver si compraba o algo, ¿verdad? Alguna, pero dije no, mejor voy a mantenerme en oración y a ver qué Dios dice. Y miren, me entró una llamada y oye, estamos regalando unas sillas y unos modulars, ¿los quieres? Le dije, mándame las fotos primero para verlas. No les he respondido todavía si las quiero, pero son mías. Entonces, de todos modos, si no me dejan la ciudad agarrarlas, las voy a agarrar. Si no me dejan poner la ciudad, las voy a agarrar y se las voy a pasar a alguien más. Yo quiero una por vivir. No, esas no son para vivir, esas son salones. ¿No son como los coques, los trailers? No. Y entonces, primeramente Dios, hermanos, vamos a poderla poner aquí. Amén. Amén. Para los niños merecen unos buenos salones. ¿Verdad que sí, Omar? Sí, unos buenos saloncitos ahí para los niños. ¿Verdad? Porque eso, gracias a Dios. Pero eso sí, no paguemos mal a nadie por mal, no paguemos mal por mal, sino más bien hagamos el bien al prójimo. Amén, hermanos. Aleluya. Dice, pero tu alma ni tu cuerpo podrán entender o juzgar al ser espiritual que hay en ti. El alma no va a entender el espíritu, solo lo que tiene que obedecer. Dice, pero el espíritu sí entiende al alma. En el contexto de estos versículos se da a entender que los almáticos o carnales no puedan comer alimento espiritual que se les deseaba dar, porque se debe tomar espiritualmente y no almáticamente o carnalmente, porque estos abaten. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El alma nos traiciona, según Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero aquí dice que ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Quién estaba turbado? El alma. El alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice, tu corazón te engaña, tus sentimientos, tus sentidos te engañan, tu voluntad te puede engañar, tus emociones te pueden engañar, tus pensamientos te pueden engañar, pero el Espíritu que ha nacido de nuevo en ti, Él no te va a engañar. Primera de Corintios 2 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién te instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Nosotros ya tenemos la mente de Cristo, por lo tanto ya podemos pensar espiritualmente, lo que antes no podíamos hacer por estar muertos espiritualmente. El espíritu está dispuesto, ¿sí o no, hermanos? Amén. Mateo 26, vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es ¿qué? Dios nos dio espíritu y el espíritu está dispuesto, pero nos dice que no les gusta, pero unos dicen que no les gusta orar. Al alma no, pero al espíritu sí, porque el espíritu está dispuesto. Otros dicen que no les gusta leer, pero es el alma que no le gusta leer la Biblia. Pero a tu espíritu sí le gusta leer la Biblia. A tu espíritu le gusta orar, le gusta leer, le gusta servir, le gusta cantar, le gusta predicar. A tu espíritu le gusta todo lo que es de Dios. Tu espíritu no busca las cosas de aquí abajo, sino que él busca las de arriba, las espirituales. A tu cuerpo y al mío no le gusta ayunar, pero a tu espíritu sí. A tu espíritu le gustaría poner una célula en tu casa y ganar muchas almas. A tu espíritu le gustaría ver el canal cristiano, pero a tu alma le gusta verlo por programas mundanos. Al espíritu le gusta todo lo que es de Dios. Aprendamos a decidir cuando reconocemos lo que nos dice la carne o lo que nos dice el espíritu. Y aprende a decidir por lo que el espíritu quiere y el alma que se aguante. Si una jovencita le pregunta a su alma cuando está enamorada del muchacho, en yugo desigual, que si está bien la relación, su alma le va a decir: no te preocupes, que tú lo vas a convertir. Es lo que pasa con las jovencitas. Yo me lo convierto, Señor. Yo lo hago cristiano. Como están bien carnudas las jovencitas, lo que quieren es al novio. Entonces ellas lo convierten según ellos. Pero si esa jovencita le pregunta al espíritu, de seguro él le va a decir que no se case porque ese es un yugo desigual y no podrá servir a Dios como él quiere. Punto y aparte. La página. Y todos los discípulos aprendan a discernir quién está hablando. Deberían elegir hacer la voluntad del espíritu y no la de la carne. Amén. Amén. Entonces, ¿usted es un ser qué? Tripartito. ¿Almático o tripartito? Tripartito. Dijo una hermana, 3 patitos. Usted es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Pero su alma es la que decide a quién va a decidir a obedecer, si a la carne o al espíritu. Amén. No le eche la culpa a Dios, porque hay gente que hasta dice: no, y es que era la voluntad de Dios que yo cayera. ¿Cómo va a creer usted que era la voluntad de Dios que cayera? Sí. En el capítulo 14 de Romanos explica la palabra de Dios. Y no es para evitar el cielo. ¿Usted cree que se refiere a que es la voluntad de Dios de que caiga? No. Pero puede ser que él dice la misma excepción que él hace antes de que caiga. Él permite la caída. Dios no permite la caída. Nunca va a permitir la caída. Fíjate lo que dice aquí, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo el que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o que ofenda o se debilite. Ahí está hablando y diciendo que si tu carne, o sea, lo que tú comes o lo que tú haces, provoca que tu hermano de débil conciencia caiga, no lo hagas.
Pero no está diciendo que Dios permite, no. Está diciendo que lo que tú haces puede provocar la débil conciencia del hermano a que caiga. Ahí estoy. Porque uno cree que se ha de comer, dice todo, pero tú estás justificando de que Dios permite la caída del hombre, y eso está completamente erróneo. Dios no permite la caída del hombre. Es más, Dios dice: yo no tiento. Dios no puede ser tentado por nadie, ni Dios tienta a nadie. No, no es que lo apruebe, porque tengo una pregunta. Él dice, en el 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor dice que está en pie y para todos sus señores. Dice, sí, te lo voy a explicar porque no lo estás entendiendo tú de acuerdo a la palabra. Pero la cuestión es, hermano, de que Dios no permite. Dios no permite o no aprueba a Dios, o no Dios permite que el hombre caiga y que diga: fue la voluntad de Dios. Una hermana una vez me dijo que Dios había permitido que ella se fuera al mundo para que agarrara testimonio, para poder volver y testificar a la iglesia. No necesita irse a pecar para decir: traigo testimonio, ahora sí ya andaba allá en la calle y andaba haciendo. No necesita eso, es puro cuento, no necesita caer. El que dice en Hebreos que el que conoció una vez la luz del evangelio y recae, ¿cómo volverá pues a disfrutar de esa gloria, de ese espíritu? Es vituperar el nombre de Cristo, es arrastrar el nombre de Cristo nuevamente. Dice el verso 1: recibid al débil en la fe. ¿A quién? Débil. Al débil. Escuché bien lo que está diciendo. Dice, permíteme, hermano, por favor. Gracias. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se debe comer de todo, otro que es débil. Dice, come legumbres. ¿Por qué come legumbres? Porque es débil. ¿Porque es débil de qué? De fe. De fe. Está hablando de la fe, débil en la fe. Entonces, dice, uno cree que puede comer de todo y el otro mejor come legumbres porque cree que así tiene que ser. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, hasta ahí está diciendo que Dios recibe al que come carne como al que come puras legumbres. A los dos lo recibe Dios. Dice, ¿tú quién eres que juzgues al criado ajeno? O sea, ya está hablando ahí que el que es de la carne está juzgando al que come legumbres, o que el que es de legumbres está juzgando al que come carne. No está hablando de otra cosa, más que se está juzgando el carnal, el que come carne, al que está comiendo legumbres, y el que come legumbres está juzgando al que come la carne. Simple y sencillamente. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, pero estará firme, porque porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, cuando dice que si cae, es a tus ojos, porque tú puedes decir, usted ya está caído porque está comiendo carne, usted está mal porque está haciendo eso, tú lo estás juzgando. O el que come legumbre, ¿qué nos dicen a nosotros? Que porque bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, esos son trinitarios y que están mal y que no sé qué. Están juzgándonos. Pero estamos firmes para nuestro Dios. Dios en ningún momento está probando la caída de nadie. Lo que Dios está aclarando es el que estemos juzgándonos los unos a los otros. ¿Me explico? Entonces no puedes tú estar pensando eso, muchacho. No. Repite. Your question, pastor, please. Y dice, verso 5, uno hace diferencia entre un día y otro. Escucha bien, ahí está hablando de lo mismo. Dice, unos hacen diferencia de un día y otros de otro. Dice, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno
cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, no está diciendo Dios que Dios aprueba la caída de uno. No, está hablando de los que están, que cada quien piensa diferente. Uno piensa que el que come carne está mal, y el otro dice, no, pues tú por comer pura legumbre tú eres el que estás mal, porque la carne está rica. Entonces se están juzgando los unos con los otros, y dice, cada quien juzga un día diferente a otro, y otros todos los días lo juzgan igual. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, dice. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. O sea, no está probando Dios caída de nada. Está hablando de los que se andan juzgando, ¿no? Peleándose. Tú por qué comes, tú por qué no comes, y tú por qué gustas, y por qué no gustas. Estás fuera de contexto. No sé de dónde sacaste tú esa idea, pero estás fuera de contexto. ¿Amén? Romanos 14. Usted está fuera de texto. Pastor, una última. Aquel día le dije a Ignacio que venía aquí, me dice, Giovanni me dice, tentación es una y prueba es otra, y le expliqué lo que lo explicó esta en la clase, y me dice, pues que mira Giovanni, me dice, tú no vienes de ahí, sí varón, me dije, pero ¿cómo dice el mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, y si amas a Dios, ¿por qué vas a la iglesia y en la tarde estás fumando? ¿A qué le estás? Yo así no fuera, le dije, pero aquel día ya como que andaba echando cigarritos, le digo, no Nacho, le digo, o estás con Dios, o mejor, porque si no Dios está en una prueba, le digo, que no vas a poder con ella, le digo. Dice, lo que pasa es que tú no fumaste, y es lo mismo del vicio alcohólico, lo que pasa es que como dice usted, una cosa es querer, y otra cosa, Dios hace su parte, pero si usted no pone su parte, usted sigue, como dicen, en lo mismo. Llega el mismo, conmigo, el carro el mismo vómito. Gracias, pastor. Entonces, ¿sí entendiste? Ahí no es caída la que está juzgándose los unos con los otros. El que juzga, el de la legumbre está juzgando el que come carne. El que come carne está juzgando el que come legumbre. Y dice, y cada uno juzga los días de diferente manera. Unos juzgan un día de otra forma y otros juzgan otros días. Y para otros, todos los días son iguales. Cada quien esté firme en su propio pensar. O sea, no está hablando de otra cosa. ¿Me explico? Entonces, Dios no aprueba la caída de nadie. Amén. No vaya a salir como aquel evangelista que se fue al mundo y dijo, ahora sí ya traigo más testimonio para darles. No. Sí, hermano, usted ya trae más testimonio. A ver, hermano. Una pregunta. A ver, del estudio, ¿o de qué? Es casi relacionado a Romanos. Cuando dice, yo he oído, ¿verdad? Que hay cristianos que dicen que el tomar vino no es malo. O sea, ¿Quieres echarse una? no. ¿Cuál es la preocupación? No. Pero es que Por la he puerta que tenido esa duda, porque dicen que Vino o no vino. de uva no. La cuestión es que no entendemos. Yo estuve dando un estudio del Evangelio de Juan, empezando desde el capítulo 1, y cuando llegamos al capítulo 3 empezamos a hablar de las bodas de Canaán ahí y todo eso, y ahí expliqué lo que es el vino, ¿verdad? No es el vino que hoy se toma. El vino de la antigüedad no venía con alcohol. Es una diferencia. O sea, el vino de la antigüedad no se le agregaba alcohol, hoy le agregan alcohol al vino, a las cervezas. Dice 10% el 30% de alcohol. Usted ya no está tomando un vino bíblico, porque el vino bíblico, el vino nuevo que se llama, que menciona la Biblia, es el jugo, ¿verdad?, directo de la uva. Eso es lo que le llamaban el vino nuevo. El vino era el jugo de la uva. Ahora, en ocasiones lo dejaban fermentar, ¿verdad? Y ya después de estar tomando bastante juguito, ya pues sí, les daba el golpe, ¿verdad? Entonces, porque lo fermentaban. Entonces, pero, ¿verdad?
No es el vino que hoy en día, como un hermano, eso me vino a decir un hermano, porque se fue para México y compró, no sé, una botella de tequila que traía un gusano, una lacrana ahí adentro y no sé qué, y que miren lo que es del bueno, pastor, y que no sé qué. Y a mí no me vengan con esas cosas, todo vino de esto trae alcohol y todo eso. El vino que habla la Biblia es completamente diferente al que ustedes justifican. Amén. Es directamente uva pura. 100% grape. Amén. Ahora lo dejaban fermentar para que de esa manera les dieran golpe.